Hola, soy Javier Guillermo Lacón Cabrera. En este video voy a explicar por qué considero que la reforma agraria en el Perú fue beneficiosa desde un punto de vista político, económico y social. Si bien fue un proceso complejo y no exento de errores, representó un cambio profundo que buscó justicia para millones de peruanos que habían sido excluidos durante siglos. Fue implementado oficialmente en 1969 durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado y tuvo como objetivo principal eliminar el latifundio y devolver la tierra a quienes realmente la trabajaban, los campesinos. Punto político. Antes de la reforma agraria, el sistema agrario estaba dominado por grandes terratenientes. El poder político y económico estaba concentrado en unas pocas familias que controlaban enormes extensiones de tierra, especialmente en la sierra y la costa. Las comunidades campesinas, en cambio, vivían sin derechos, marginadas del sistema político nacional. La reforma buscó democratizar el acceso a la tierra y quebrar el poder de las oligarquías rurales. Con el decreto de ley número 17716 se expropiaron cerca de 9 millones de hectáreas que fueron entregadas a más de 300.000 familias campesinas, muchas de las cuales se organizaron en cooperativas agrarias de producción. Esto representó un giro político por primera vez. Los campesinos comenzaron a ser parte del debate nacional. Se les reconoció como ciudadanos con voz y muchos de ellos empezaron a participar en organizaciones gremiales y políticas, aunque el gobierno de Velasco fue una dictadura militar desde el punto de vista político. Abrió un espacio de participación para sectores históricamente excluidos. Punto económico. Desde una perspectiva económica, la reforma agraria buscó impulsar la productividad del campo y disminuir la pobreza rural. El objetivo era convertir a los campesinos en propietarios, motivándolos a invertir en sus tierras y a producir más. Sin embargo, hubo deficiencias importantes. Muchas cooperativas no recibieron el apoyo técnico necesario. No había suficiente acceso al crédito y la maquinaria agrícola era escasa o estaba en mal estado. Como resultado, la productividad agrícola bajó en los primeros años. A pesar de eso, en el largo plazo, la reforma permitió la diversificación agrícola y la emergencia de un nuevo empresariado rural, especialmente en los años 80 y 90 con el auge de los cultivos de exportación como el espárrago, la palta y la uva. Además, se redujo la dependencia de las importaciones alimentarias y se sentaron las bases para una economía rural más moderna. Según algunos estudios, si bien la reforma no logró todos sus objetivos, economizó de inmediato. Contribuyó a reducir la pobreza extrema en el campo y estabilizar la economía rural. Punto social. Desde el aspecto social, la reforma agraria fue un proceso transformador. Antes de 1969, millones de campesinos trabajaban en condiciones de semi-esclavitud, especialmente en las haciendas serranas. Vivían bajo sistemas abusivos como el pongaje, donde los trabajadores no recibían salario y eran obligados a trabajar por comida o por deudas heredadas. Con la reforma, estas prácticas desaparecieron. Los campesinos no solo accedieron a la tierra, sino que también ganaron dignidad. Se mejoró su acceso a educación, salud y servicios básicos. En algunas regiones, aunque de forma desigual, también se fomentó el desarrollo de organizaciones comunales y sindicatos agrarios que fortalecieron el tejido social. Un cambio importante fue el reconocimiento de las comunidades campesinas e indígenas, que comenzaron a fortalecer su identidad y sus derechos territoriales. En muchas zonas, esta reforma impulsó un sentido de pertenencia y ciudadanía. Eso sí, también hubo conflictos sociales. Algunas comunidades no fueron beneficiadas, hubo desplazamientos y en ciertos casos las nuevas cooperativas no funcionaron bien. Pero en conjunto, el cambio fue positivo para millones de personas que vivían en condiciones de exclusión extrema. En resumen, la reforma agraria peruana fue un proceso imperfecto, con errores técnicos y logísticos, pero en términos generales fue beneficiosa para el país. Desde el punto de vista político, rompió con el dominio de los terratenientes y dio voz a los campesinos. Desde el punto de vista económico, aunque hubo dificultades al inicio,
permitió una base más equitativa para el desarrollo del agro y desde el aspecto social dignificó a millones de peruanos y redujo una de las mayores desigualdades históricas, la concentración de la tierra. Hoy muchos de los cambios sociales y políticos en el Perú no podrían entenderse sin este proceso. Por eso considero que a pesar de sus limitaciones, la reforma agraria fue un paso necesario hacia una sociedad más justa e inclusiva. Gracias por su atención.